Estamos en vivo, muy buenas noches a todos, bienvenidos amigos de Buscando a Jesucristo. Antes de comenzar quiero pedirle disculpas a nuestros hermanos que siempre nos acompañan en todos los estudios bíblicos de Juan, del Evangelio de Juan, el estudio bíblico que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Vamos a cerrarle el micrófono a la loca de Susana, ya se le cerró el micrófono. Pues les cuento que esta semana no se hicieron los estudios bíblicos por una tragedia que ocurrió cerca del lugar donde yo vivo, cerca de la vía La Calera. Pues hubo un deslave, hubo una situación muy dura. Entonces quedamos incomunicados y yo no pude ni siquiera volver a mi casa, pero ya estoy aquí, ya estamos en la Baticueva, ya tenemos luz, tenemos internet y vamos a continuar. Este es el primer estudio de la semana. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y pues les pido que comencemos de una, para aprovechar el tiempo, no debe ser que se vuelva a ir a internet. Les pido, ¿quién quiere leer, por favor, Hechos 17, versículos del 1 al 9? ¿Quién hace los honores? Necesito ayuda, muchachos, porque... Yo hago los honores antes de que se nos vaya internet. Gracias. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos, temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza de mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos y arrastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron y arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Gracias, Eli. ¿Quién quiere orar para comenzar, por favor? Amado Señor y Padre, amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque estamos acá reunidas, Señor, en tu presencia, Señor, dándote y rindiéndote a ti el primer lugar, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, en este estudio, Señor Jesús, que no se nos vaya el internet, Señor, que todo, Señor, esté dispuesto para hacerlo, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Eli. Pues no sé si alguien quiere recordar lo que ha pasado hasta aquí, para ir poniéndonos en tónica. ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Silas? ¿Qué hacen por ahí este par de locos? Si prenden las cámaras es más chévere, ¿saben? Porfis. Gracias. Bueno, ya hago un inicio y alguien que me ayude. Pablo estuvo andando con Bernabé. Llegó un momento en que Bernabé invitó a Mateo para que fueran con ellos, pero Pablo dijo, no, Mateo nos traicionó.
a Marcos, perdón, Marcos. a Marcos. Y entonces dijo, no, Marcos un día nos dejó tirados, abandonó la obra, yo no quiero ir con él, pues entonces mirar qué hace. Entonces Bernabé dijo, no, yo me voy con Marcos. Y Pablo se decidió irse con Silas, se abrieron. Bueno, Pablo, y entonces están hablando de la misión de Pablo y de Silas. Ellos empezaron a viajar, llegaron a un pueblo, encontraron a una mujer que se llama Lidia, la cual vendía púrpura, telas y esto, o sea, era una mujer como respetada económicamente bien, y pues le predicaron pues ellos llegaron a una playa donde estaban estas mujeres y ella creyó, los invitó a su casa y todo esto, y pues ellos se quedaron unos días allí y empezaron a predicar sobre la salvación en el parque, en la plaza, pues de este pueblito, de esta ciudad, y allí había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces ella durante 6 días, no, créanle, mira, ellos están predicando sobre la salvación, esto, lo otro, y Pablo al 6.º día ya se cansó y dijo, no, y le expulsó ese espíritu inmundo de adivinación. Entonces, cuando los amos, los dueños de esta esclava, se dieron cuenta que pues les habían quitado su negocio, su entradita de ingresos, se enojaron y cogieron a Silas, pues ahí habla de Silas y de Pablo únicamente, y los llevaron eso ante la multitud y ante los dirigentes de este pueblo. Allí los golpearon, los apalearon, bueno, mejor dicho, les destruyeron su ropa, bueno, y los llevaron a una cárcel. Los pusieron en un cepo, o sea, era una forma como de tortura, de incomodidad allí en esta cárcel y todo. Y dice la palabra que como a mitad de la noche, ellos empezaron a orar y a cantar y a alabar al Señor y a exaltarlo. Y fue tan grande y eso fue una conmoción tan grande que los muros se cayeron, se abrieron las puertas y pues nos llamaba la atención que ninguno de los otros presos dijo, cállense, no dejen dormir o qué sé yo. Y el guardián que estaba ahí vigilándolos, claro, se asustó, está oscuras y toda la cuestión, pensó que ellos se habían escapado, se angustió y tomó su espada para quitarse la vida porque sabía que le venía pierna arriba. Y Pablo le dijo, no, no lo hagas, acá estamos todos, esto y lo otro. Y él se postró ante ellos. Y wow, esto fue tan grande. Entonces dijo, yo quiero conocer a ese señor, de ese hombre que ustedes hablan. Y los llevó a su casa, Pablo y a Silas, y los limpió, les dio de comer, y la gente allí se convirtió, la familia de este hombre, de este guardia. Y entonces ellos regresaron pues de nuevo a la cárcel porque pues sería un problema para este guardia. Cuando ya los funcionarios dijeron, no, ya que salgan, suelten los que se vayan ya de la ciudad, que no queremos esta gente que ha venido acá a alborotar tanto el pueblo. Entonces ellos dijeron, no, nosotros queremos que después de que nos golpean, que nos pegan, siendo nosotros ciudadanos romanos, entonces no, que nos vayamos y en silencio, no, que ellos vengan acá a pedirnos disculpas. Ellos tienen que disculparse. Cuando ellos se enteran que eran ciudadanos romanos, pues se asustaron, dijeron, miércoles la embarramos. Entonces, claro, fueron hasta donde ellos y bueno, les dijeron que se fueran. Pero pues ellos no se fueran inmediatamente, sino que regresaron a la casa de Lidia. Y allí sobre que, o sea, nos llamó también la atención que el lugar que los que creyeron, los que estaban en la casa de Lidia, como que hoy miércoles, venga, ¿qué les pasó? No, no, tremendo. No, al contrario, Pablo y Silas los animaron a ellos y como que les dijeron, miren, esto es lo que estamos viviendo, lo que estamos, pero es en Cristo Jesús. Y pues él igual dijeron, van a tener aflicciones, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, pero esta es la fe. Entonces los animamos a que ustedes también sigan, si tienen que morir, si les tienen que dar, si los tienen que apalear, sigan adelante. Entonces, pues nos llamaba eso mucho la atención porque tremendo, o sea, fueron golpeados, apaleados de todo y ellos seguían súper antes dando ánimo. Entonces, genial. Y pues ahí quedamos si alguien quiere añadir algo. Perdón que hablé muy Gracias, rápido, Eli. pero se nos va el internet. Gracias, Eli. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno,
aprovechemos el tiempo. Si les pido, vamos a estar activos, porque en cualquier momento se va la luz, se va el internet, se va todo. En cualquier momento llega el Señor, así que hablen, carajo. Tenemos la oportunidad de hablar, hablen, opinen, discutan, pregunten. Estamos aquí para eso, para nutrirnos como iglesia, porque este es el momento en que nosotros podemos mirar juntos la palabra para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor y mirarlo como iglesia. Discutir como iglesia, opinar, nutrirnos unos a otros. Entonces, a todos les pido, hablemos. Si no, esto no es una clase, porque si fuera una clase, búsquense un profesor mejor, alguien que sepa. Entonces, quiero preguntarles algo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo era un ciudadano romano que perseguía a los judíos. Ok. Elizabeth dice, Pablo es un ciudadano romano que perseguía a los judíos. ¿Alguien más? Ah, perdón, era cuando era Saulo. Ahora ya como es Pablo, predica a Jesús. Ok, gracias Eli. ¿Qué iba a decir Verónica? Sí, que cuando era Saulo, antes de convertirse, tengo una pregunta. ¿Los judíos son igual a cristianos o porque creo que yo había escuchado que perseguía a los cristianos, entonces no sé si es lo mismo o yo estoy equivocada? Ok, gracias Vero. No, gracias por esa pregunta. Hola Isa, gracias por prender la cámara. Gracias por prender la cámara Verónica, Clarita, Adriana, Eli, Loida. Gracias. A Susana le apagué la cámara porque Susana está trabajando y nos deja mirando el espejo. Entonces, buenas noches, Edward, Susana. Entonces, Saulo de Tarso es un judío. Y es muy buena la pregunta de Verónica, porque, a ver, ¿cristianos y judíos son distintos? ¿Sí o no? En esta época, estamos hablando de esta época del libro de los Hechos hasta el capítulo 17. ¿Quién opina? Dale. Bueno, yo pienso opino que porque vamos son... Pero Dale, Susana, dale. carambas. Bueno, para aprovechar el tiempo, los judíos eran descendientes de la tribu de Judá, ¿cierto? Y ellos esperaban el Mesías, tenían la promesa. Pero los cristianos, sí, yo creo que son los mismos porque, no sé, me confundí porque es que alguien dijo que cristiano era desde Abraham, desde Moisés, desde no sé qué más. Entonces ahorita quedé plop, se me vino eso a la cabeza. No puedo responder. Gracias, Eli. Edward. Bueno, primero que nada, tranquilos que no haya afán. Segundo, diferencia entre cristianos y judíos, si son lo mismo, yo pienso que no, porque los judíos eran personas a las cuales les habían llegado las promesas de Dios, pero pues están esperando las promesas de Dios. Y los cristianos pensaría que son las personas que ya evidenciaron el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, bueno, digamos que judío, pues yo lo veo como el pueblo que recibe las promesas de Dios, pero también hay unos que no las recibieron, como que eran como religiosos, ¿sí? O no habían visto de pronto el cumplimiento de las escrituras, pues que era en Jesús. Y los cristianos son las personas que se dan cuenta de este hecho y empiezan a seguir este camino que marca la voluntad de Dios. Pues yo pensaría eso. Ok, vale. ¿Alguien quiere agregar algo más? Gracias, Edward. Loidis. Yo en mi opinión ignorante, que mi distinción, creo que el judío tiene que ver con una nacionalidad como nosotros, mexicanos, colombianos, que implica eso, ya sea que sea por nacimiento o por adquisición, tiene que ver con nacionalidad, y el cristiano tiene que ver con el tema de creer en Cristo o seguir el ejemplo de Cristo. Esa es mi percepción o idea de que hay una distinción entre uno y otro. Ok, gracias, Loida. Ana Isabel. Bueno,
en alguna parte de los hechos dice que los primeros cristianos fueron llamados en Antioquía, ¿sí? Pero pues eso como que se opone a lo que decía él y que obviamente pues cristianos es de que desde la antigüedad, desde Abraham, cuando empezó a creer en Cristo, en el Mesías, que pues ellos tal vez no lo conocían como ya con el nombre Jesús, pero ya eran cristianos porque estaban creyendo en el Cristo que estaba por venir, ¿sí? Entonces, no sé cómo lograr una diferencia entre las dos, porque pues sí, cuando uno lee y se llamaron los primeros cristianos, fue en Antioquía, ¿sí? Entonces ahí, no sé. Ok, ¿saben qué pasa aquí? Es que se nos vienen todas las prédicas que hemos oído. Entonces, vamos a tratar de resetearnos. Porque a mí me da mucha risa porque yo a veces me imagino que ustedes escuchan las palabras con la voz de una persona en particular. Entonces, la pregunta es, en Hechos, hasta Hechos 17, o como estamos hablando de Pablo, hablamos hasta Hechos 9, Hechos 10, 11, cristianos y judíos. ¿Es la misma cosa? Clarita. Yo creo que no. Yo creo que como dijo Loida, los judíos tienen que ver con una nacionalidad, de las 12 tribus son el pueblo de Dios, ellos y las demás tribus, y están esperando al Cristo, pero nosotros somos cristianos y no somos judíos. Y ellos, no todos los judíos son cristianos, puesto que la mayoría de ellos todavía están esperando al Cristo. O sea, Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, sí hay judíos cristianos, pero no necesariamente judíos y cristianos es lo mismo. Eso es lo que pienso. Ok, fíjense algo. Está muy bien todo lo que han dicho, pero el problema es el siguiente. Como estamos hablando de Saulo, de Pablo. Adriana, ¿te ibas a decir algo? No, pues que pensaba que también pienso que no son lo mismo por el hecho que los judíos hasta este capítulo 17, pues todavía ellos están guiados por la ley, están basados en la ley, mientras los cristianos ya están pues basados ya en la gracia y en el Señor Jesús. Entonces pienso que no son lo mismo. Ok, gracias, Adri. Pues, vale, como la pregunta está enmarcada o está orientada para hablar de Saulo de Tarso, Verónica hizo la pregunta, yo tengo entendido que Pablo era Saulo y era judío, pero judíos y cristianos son lo mismo. Pues saben que les tengo una muy mala noticia. Históricamente, estos primeros cristianos, antes de que se empezaran a ver las manifestaciones del Espíritu Santo entre los gentiles, gentiles igual no judíos, hasta ese punto los cristianos, si usted le hubiera preguntado a Pedro, a Juan, a Jacobo, hubiesen dicho, nosotros somos judíos. Nosotros ayunamos igual que los judíos. Nos vamos a los mismos lugares de oración de los judíos. Predicamos en las sinagogas. Ellos eran judíos. Para ellos eran tan judíos que ya se cumplió la promesa mesiánica. O sea, nosotros que estaban esperando los judíos están esperando al Cristo. ¿Qué diferencia hay entre los judíos del siglo I, estos judíos que estaban aquí, cuando estaba empezando todo, pues ellos estaban apenas enterándose que ya eso que ellos estaban esperando, ya se cumplió. Ya el Cristo se manifestó. Dios cumplió la promesa. Hasta Hechos, si no estoy equivocada, Hechos 10, cuando empieza todo el alboroto con Pedro y Cornelio, pues complicado el tema, porque ahora sí resulta que la promesa de Dios no se está viendo solamente entre los judíos, ahora se está viendo también entre los gentiles.
luego vamos a ver cómo en otras ciudades, en otras regiones, en otras naciones, empieza a verse ese cumplimiento de la palabra, al punto que Pablo y Bernabé se sacuden los pies cuando van, no me acuerdo exactamente dónde fue, que les dijeron a los judíos, ustedes no quieren recibir el mensaje, listo, pero ya se cumplió. El Cristo vino y ustedes lo mataron. Chao. Pero volviendo al tema, Pablo, que era Saulo, antes de que Dios le cambiara el nombre, él era judío. Pero de esos judíos que decían que Cristo ni que nada, que ese Jesús no era ningún Cristo. Y que todos estos tipos que están predicando que ese Jesús es el Señor, es el Cristo, es el Rey, pues hay que meterlos presos, hacerlos entrar en razón, con azotes, con varas, con prisión, incluso con la muerte. Si no, bueno, chao. Él va a matar, a poner presos a los cristianos. Ese era Saulo. Él mismo dice en alguna carta que se le apareció Jesús a él como un abortivo, que él era como un abortivo porque él perseguía la iglesia. Él lo dice, yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a religión, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese era Saulo de Tarso. Y en estos primeros brotes de la iglesia, no había diferencia entre judíos y cristianos. Los cristianos eran judíos que habían entendido que ya la promesa se cumplió. Después de la muerte de Esteban, empiezan a salir de Jerusalén. Empiezan a salir como cucarachas para todos lados. Se extiende la iglesia, pero antes de eso y antes de que se diera la manifestación del Espíritu Santo en la familia de Cornelio y entre los amigos de Cornelio, un romano, un centurión, pues judíos y cristianos, mejor dicho, los cristianos eran judíos. Así de sencillo. Pero luego sí se produce una separación. Pero cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, está probando la muerte de Esteban, va con cartas a Damasco para decir, hey, vamos a meter presos a estos seguidores de ese camino. Hasta ese momento, para los cristianos que estaban predicando a Jesús, ellos eran judíos. Complicado el asunto, yo no sé si hay alguna duda en este punto. Esto es un tema histórico y esto es un tema que vamos a ver a lo largo de los primeros capítulos, cómo ellos van siempre directo a la sinagoga. Ellos oran a la hora de la oración judía. Ya va, Eduardo levantó la mano, luego Loida, luego Elizabeth, levanten la manito virtual. Eduardo, ¿qué ibas a decir tú? Entonces, por ejemplo, ahí cuando se escogen los diáconos por el tema esta de los griegos y pues no sé, lo que yo había entendido es que habían muchas personas gentiles que habían recibido el mensaje, o sea, entonces habían griegos, judíos, sí, digamos que los apóstoles, parte de los apóstoles pues eran judíos, pero pues no todos los cristianos eran judíos, habían cristianos, griegos, gentiles. Sí, pues no sé, yo lo entendía de esa manera. O sea, ¿estos griegos eran judíos? Sí. Es un tema complejo porque en esta primera fase, para un judío de Judea, todo lo que no era de Judea, todo lo que no era de esa zona, todos los que no se habían quedado en el territorio de Israel eran simplemente gentiles. Pero, y eso lo vemos en Hechos 2, que habían prosélitos, judíos y prosélitos
de todas partes del imperio, medos, partos, elamitas, gente que venía de Mesopotamia. Y esos eran los judíos que se quedaron en esas naciones luego de las persecuciones que hubo por las distintas guerras judías. Entonces, cuando hubo esas persecuciones a los judíos, muchos judíos huyeron, pero los que se quedaron, para ellos, judíos nosotros. Esos que se fueron no son judíos, son gentiles, porque ya se habían contaminado con las costumbres de esas naciones. Sin embargo, todos estos locos migraban, hacían la procesión a Jerusalén cada fiesta solemne que estaba establecida en la ley. Por eso, en la fiesta de Pentecostés están todos estos varones piadosos de distintas naciones que están en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, para nosotros esos eran judíos porque adoraban al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para un judío de Judea, ustedes son gentil, chusma. ¿Sí ven? Y se me viene a la mente el ejemplo del etíope. Ese sí no creo que haya sido judío. Pues no, pero probablemente era prosélito porque por algo él estaba leyendo el libro de Isaías. Alguien había estado predicando. Los judíos predicaban. Los judíos hacían discípulos. Entonces, incluso desde los tiempos de la salida de Egipto, habían personas que sin ser del pueblo de Israel, adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, pero esos no son judíos. Esos son, en el Antiguo Testamento los llaman las naciones, en el Nuevo Testamento los llaman los gentiles. Loida, ¿tú ibas a decir algo porque bajaste la mano? ¿No? ¿Ya? ¿Elizabeth también se arrepintió? Muy bien. Bueno, yo quería a ver si tenía claro, pero pues ya lo aclaraste. Los primeros cristianos eran judíos y ya después se fueron ahí como que agregando el resto. ¿Sí es así? Sí. O sea, porque por eso Pablo le predicaba, Pedro le predicó, siempre fue al pueblo judío y el Señor llamó a Pablo para que le predicara a los judíos y a los gentiles. Y se fueron allá. Que Pedro le predicó a Cornelio y a su familia. Ah, pero a ellos. Exacto. Bueno, pero inicialmente fue como en el pueblo judío, ¿no? Nacieron pues, y luego ya se fue allá agregando. A los suyovinos, los suyos no los recibieron, entonces tocó a los que creyeran. Exacto, entonces, bueno, dicho esto, ya sabemos quién es Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo, él era ciudadano romano, pero era judío de la tribu de Benjamín, entonces era perseguidor de la iglesia. Pero después del encuentro que él tuvo con Jesús, él se dedicó a predicar el evangelio. Inmediatamente empieza a predicar. Hubo un momento en que se va para Tarso, bueno, lo mandan para Tarso, así como que mandan al asesino para su casa, porque lo estaban persiguiendo. Él prueba una cucharada de su propia medicina y ahora estamos viendo cómo Saulo empieza a tener una transformación absolutamente impresionante. Clarita, ¿te vas a decir algo? Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando entonces. Lo sacan. Es que iba a decir iba a decir que porque judío si es de la tribu de Benjamín y no de la de Judá, pero ya me acordé de los dos reinos y todo. Bueno, ya como lo dijiste, ahora por favor acláralo tú. O sea, sí, pues cuando se divide Israel, que se van todas las tribus y se viene la tribu de Judá. Entonces a las tribus de Benjamín, todas esas, ya se les conoció nada más como el reino del sur o del norte, no sé muy bien, por eso no quería explicar. Y ellos son los judíos, todos. Ya no había esa diferencia, que los de
Los de Benjamín, los de Dan, los de Zabulón, sino los judíos. Ok, gracias Clarita. Para aclarar un poco este punto, después de la muerte del rey Salomón, el hijo de él, si no recuerdo mal, se llamaba Roboam, se divide el reino de Israel. 10 tribus se van para el norte y establecen su propio reino. Y las tribus de Judá y de Benjamín se quedan en el sur, en Jerusalén, y esas van a ser, va a ser conocida como la tribu de Judá. O sea, los de Benjamín y de Judá se fusionan de alguna manera y terminan siendo conocidos como la tribu de Judá. Y se la pasan agarrados peleándose todo el tiempo. Todo el tiempo, toda la historia. Entonces, volvemos a Hechos 17. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Después de que estaban en Filipos haciendo la obra, los terminan sacando así como que por favor ya váyanse. Sí, muy ciudadanos romanos y todo, pero por favor váyanse. Entonces, váyanse, escuchen a la otra, ¿no? Estoy hablando de ello. ¿Qué está pasando en Hechos 17? ¿Quién quiere leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4? Versión 60. Gracias, Vero. Bueno, Vero levantó la mano primero. Dale. Del 1 al 4, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algo que les parezca importante destacar aquí. Bueno, cuando quieran. ¿No les parece que valga la pena destacar nada? ¿Avanzamos entonces? No, yo quería, perdón que no levanté la mano. Dice que exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse entre los muertos, y que Jesús, yo os anuncio, decía él, el Cristo. Bueno, ¿por qué ellos venían discutiendo? Es mi pregunta. ¿Acaso ellos todavía no creían? ¿Les hacía falta tener más fe? ¿O por qué? Porque dice que 3 días de los que venían de Tesalónica, Pablo fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿sí? Entonces, con los que estaba discutiendo Pablo. Okay. Ellos. Veamos algo, como dice en otra traducción esa palabra discutir, porque a veces nosotros pensamos que discutir es pelear. Entonces, ¿alguien lo tiene en otra traducción? Clarita. Bueno, mientras alguien lo busca en otra traducción, Loida, ¿lo tienes en otra traducción? Porfis. Sí. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y ¿Por qué le Silas, subieron? junto con muchos hombres y griegos temerosos de Dios y gran número de mujeres prominentes. Ok, gracias Loida.
ahora sí entiendes que no era que estaban peleando, sino que estaban razonando. Gracias por esa, muy buena esa traducción, Loida. Gracias, Clarita, ¿qué querías decir tú? Bueno, ya no mucho porque esa versión pues ya me cambió por completo mi aportación, porque ahorita decíamos, ¿los judíos todos son cristianos o qué? Pero aquí yo entendía en esta versión Reina Valera que 3 sábados Pablo y Silas fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces yo entendería que ahí había judíos, o sea, obviamente había otras personas, las de Tesalónica y todos ellos, pero había judíos, porque va a una sinagoga de los judíos y sé que cuando fue a ellos les exponía las escrituras y razonaba, según la otra versión, discutía según esta, yo pensaba que como que debatían, pero yo pensaba que principalmente con los judíos, porque discutía con ellos. Entonces yo aquí lograba entender, bueno, si discutía como haciéndoles entender las escrituras, razonando con ellos, diciéndoles que era necesario que Cristo padeciera y todo eso. Entonces es como que no todos los judíos creían, sino que Pablo estaba haciendo trabajo de evangelismo incluso con los judíos. Eso es a lo que yo me refería de que no todos los judíos eran cristianos. Pablo aquí está razonando con ellos. Y luego sí dice, y algunos de ellos creyeron, y porque dice, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, o sea, hace los hace diferencia. Unos creyeron, y aparte de los griegos, también había piadosos, un gran número, y algunas mujeres, no pocas. Entonces, yo veía esa distinción de los judíos. Ok, Clarita, ¿por qué tú piensas que se dijo, o sea, a ver si estoy entendiendo bien, ¿tú entendiste de lo que hablamos, que todos los judíos eran cristianos? Entonces, ¿por qué tú estás, o sea, te estoy entendiendo? No, era volviendo porque esa fue la pregunta original. Todos los judíos son cristianos y era como otra palabra donde podemos ver que no todos eran cristianos. Ah, ok. Bueno, creo que valía la pena hacer la aclaración. Ed, cuéntanos. Bueno, hay algo que me parece muy interesante, pero entiendo que esta es la primera vez que llega Pablo a Tesalónica, ¿es correcto? Veo que es la primera vez que llegan allá. Y si es la primera vez que llegan allá, creo que es muy entendible pues que no crean, ¿sí? Pues porque no conocen, ¿sí? Entonces digamos que uno llegar allá a un judío que no conoce, que nunca se le ha revelado Cristo, ¿usted por qué no cree? Pues porque no conoce. Y precisamente eso es lo que hace Pablo. A mí como que me llama mucho la atención porque se reunían. Como era costumbre en las sinagogas, tengo entendido que se reunían todos los días, todos los días de reposo, bueno, el día del Señor, y estudiaban las escrituras. Pero puede que uno estudie y estudie y todavía como que no entienda. Y bueno, creo que está muy bien, creo que es lo más normal. Y lo que hace Pablo, pues es no ir a chocar, sino que los persuade, razona con ellos. Miren, el cumplimiento de las escrituras es Jesús, que fue el Mesías. Ah, pero entonces, ¿por qué murió? Porque entonces pensaría, es lo que entiendo en mi conocimiento, que ellos esperaban era un rey que los fuera a librar, sí, de la subyugación de Roma y bueno, que los empoderara como nación en este mundo. Pero resulta que Pablo les dice, no, es que el reino no es de acá, de este mundo, era necesario que él muriera, padeciera todas estas cosas y resucitara. Y empieza, y me parece curioso que 3 días, me imagino él mostrándoles ahí las profecías, no, mire, acá está escrito que esto era lo que tenía que pasar, pam, pam, y empieza a, a enseñarles a ellos, pues, cuál es la verdad, cuál es el sentido de la ley y de las escrituras. Y me parece muy importante porque a veces nosotros somos muy duros con las otras personas. Entonces, a veces, claro, como nosotros hemos recibido un poquito de la revelación de Cristo, ya vamos a pensar al otro, ay, usted no cree, en lugar de enseñarles, ¿no? Ah, no, mire, lo que dicen las escrituras es esto es Jesús, para que lleguen a Jesús. Entonces a veces como que nosotros sí chocamos en lugar de hacer lo que hace Pablo, de lo cual creo que deberíamos aprender,
y es persuadir, razonar, mostrar la verdad, obviamente con amor para que ellos reciban a Cristo. Si no quieren recibir a Cristo, pues bueno, me sacudo las manos y sigo. Entonces, bueno, eso me parece importante. Gracias, Eduardo. A mí también me parece importantísimo lo que tú estás marcando. Porque Pablo, qué buena esta traducción que nos compartió Loida, Pablo no está peleando con nadie, ni estaba cayéndole a bibliazos a nadie, ni está diciéndoles yo tengo la verdad, sino sencillamente él se va y está razonando, discutiendo con ellos, conversando. Venga, vamos a sentarnos como iguales, como amigos, como gente piadosa que quiere conocer y compartimos. Y yo le comento, yo le cuento y entonces ahí usted tomará la decisión. Eso me parece un punto demasiado importante. ¿Qué dice Isa? Quería leer el versículo en otra traducción que me parece muy oportuno, en traducción lenguaje actual, y dice que, dice, les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús de quien yo les he hablado es el Mesías. O sea, la herramienta de trabajo eran las mismas escrituras que ellos estaban estudiando, el motivo por el cual se reunían el día de reposo. Entonces, pues, no era un argumento sacado ay, son los pensamientos de Pablo, sino que es muy bonito cómo a partir de la misma palabra podían ellos corroborar que era ese Mesías. Ok, súper esa acotación, o sea, con la misma escritura que ellos conocen, no con sus ideas y revelaciones nuevas. Es que a mí se me ocurrió, yo deduzco, no, sino con la misma palabra. Gracias, Isa. Eduardo, antes de darte la palabra, que hable Eli y luego habla Eduardo. Cuéntanos, Eli. No, que mira, que estoy de acuerdo con lo que dice Edward y también Ana Isabel, porque generalmente yo he escuchado, ¿no? Es que las escrituras del Antiguo Testamento nos demuestra que somos pecadores y que el Nuevo Testamento nos está demostrando que somos salvos por la gracia. Pero mira, me confronta esto, ¿por qué? Porque Pablo les estaba enseñando, como dice Ana Isabel y dice acá la palabra, a través de las escrituras, y basándose en las escrituras, que este era Jesús, que era el Mesías, que era el que había de venir, que murió y resucitó, y él no tenía lo que nosotros tenemos ahorita, el Nuevo Testamento. Él con el Antiguo Testamento predicó de Jesús, y yo estoy ahí, de verdad que uno se mete y repite como un loro viejo, no, que las escrituras o el Antiguo Testamento únicamente nos está enseñando el pecado. Cuando decía ahorita también Eduardo, y pues también yo lo he escuchado, pues también todo habla de Jesús y era la sombra que había de venir, ¿no? Pero mira, con el Antiguo Testamento también podemos predicar de Jesús. Gracias, Eli. Podemos hablar de la promesa mesiánica, del perdón, del evangelio, claro que sí. Edward, cuéntanos. Se me había olvidado decir algo que me parece también chévere, que resalto porque me encanta la astucia de Pablo, ¿sí? Pablo me parece muy astuto. Entonces él se mete allá en las sinagogas, claro, donde la gente pues busca, quiere conocer de la palabra, pues ahí es donde se va, ¿sí? Y él se mete. Fijo, es que fijo, de pronto a uno le pasa, no, yo no me meto por allá porque esa gente es legalista, esa gente por allá, no, yo no me meto por allá porque no entienden. Tienen ustedes que ser como yo. No, ¿qué hace Pablo? Se hace como ellos. Entonces eso me parece muy chévere. Se hace como ellos, me imagino que sería ganarse el derecho a ser escuchado, porque uno no llega de buenas a primeras a un lugar donde no lo conocen y ya quiere ser el centro de atención. Me imagino que 3 días allá sirviendo, amando. Bueno, no sé, creo que no es así, ¿no? Sí, para que lo escuchen, ganes el derecho a ser escuchado, ame y enseñe. Entonces, eso me parece muy chévere, ¿sí? De la astucia, como él como que se infiltra, se hace uno
Y como en la parábola de la levadura, ¿sí? Un trocito de la levadura desde adentro es que leuda como toda la masa. Bueno, lo entiendo así como de esa manera. Entonces eso me parece chévere. Y nosotros deberíamos tener también ese sentir de hacernos como el otro. Es que a veces queremos es que el otro sea como nosotros, nos creemos a veces mucha vaina y no, nos toca a nosotros ir y meternos en el terreno. Porque bueno, yo pienso que acá hacer iglesia, bueno, pues es chévere, es un espacio genial, pero iglesia es afuera. Creo que allá es donde nos toca ir a llevar la palabra y bueno, ahí sí ya no es tan fácil, porque seguramente o posiblemente pase lo que les va a pasar a ellos allá. Vaya a haber confrontación, gente que le pique la envidia, que tenga otras intenciones y podamos ahí sufrir. Entonces, pero la iglesia es eso. Entonces, si nosotros vamos a ir a hacer la obra, llenarnos, pues ir a hacer, pues eso es lo que yo pienso, ir allá a hacernos como el otro para llevar la palabra. Vale, bien interesante eso y vamos a dejarlo en remojo para ver qué sigue pasando. ¿Qué dice Isa? Ese versículo 4 es muy bonito porque dice, algunos judíos creyeron, no todos, ¿sí? Entonces, es llegar al lugar sabiendo que no todo el mundo va a creer, pero no sé, no es motivo por el cual se deje de hacer la obra. Y me llama la atención que dice también que creyeron muchos griegos que amaban y obedecían a Dios. O sea, en otra parte, en otra carta creo que dice que al Dios no conocido de los griegos fue el que Pablo les predicó, ¿verdad? Porque ellos obedecían a Dios, pero no lo veían como el Mesías. Entonces creería que a partir de esta prédica de Pablo ya lograron ese Dios que amaban, verlo como el Mesías. Me parece muy bonito esa parte. Muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, pero no lo reconocían como el Mesías. Entonces ahí dice que ellos creyeron. Ok, esa parte vamos a ver. No creo que alcancemos a verla este año porque eso está en del versículo 16 al 34. Ahí mismo, en el capítulo 17. Y vamos a ver si lo logramos, pero es bien importante entender a qué se refería Pablo. ¿Por qué Pablo usa esa expresión al Dios no conocido? Nos vamos a tener que quedar con las ganas. Por ahora, aquí hay algunos puntos que a mí me parecen importantes destacar. Ellos pasan por Anfípolis y por Apolonia, llegan a Tesalónica, ven una sinagoga y ¿vamos? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Le damos? Y me parece interesante lo que marcaba Edward, que la cuestión está afuera, a los que no creen, o sea, porque aquí, pilas, aquí somos 9 creyentes, pero si somos 9 creyentes, ¿no será que alguno de nosotros puede estar como los judíos esperando el cumplimiento de la promesa mesiánica? ¿No será que alguno de nosotros todavía le falta dar el paso de fe? Yo creo que eso que dijo Edward es a mí me marca mucho porque eso de que la obra es afuera, pilas, y el loco que yo tengo al lado, yo no sé cómo está él. O ustedes no saben cómo estoy yo. Tal vez yo necesito que me prediquen el evangelio. Tal vez ese que al lado de quien me siento en la iglesia, necesita conocer a Jesús, necesita entender que ya sus pecados fueron perdonados. Tal vez el loco que yo tengo al lado es el que necesita saber, epa, ya Jesús te perdonó, te limpió y te hizo acepto delante de Dios para que te adopte como hijo. Ya te adoptó, Dios está esperando que tú le digas, papá, bobo. Pero me vale 5 porque ya conoce. Me voy a ir a predicar afuera. Cuidado, porque nosotros necesitamos ocuparnos también de los que están dentro de casa. Entonces, no descuidemos ni a los de adentro ni a los de afuera. ¿Por qué no levanta la mano? Dale, que levanta el dedo.
Pues pichar hay dos botones. Entonces yo no veo, yo empiezo a ver, ¿será que sí está levantando la mano? Cuéntame. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que de pronto no me hice entender muy bien. Cuando yo digo afuera, me refiero a las personas que no creen. Sí, entonces, por ejemplo, obviamente pueden llegar personas a la iglesia con ese deseo, pues en ese momento, pues a ellos hay que amarlos y predicarles evangelio, ser astutos. Sí, pero cuando me refiero afuera, me refiero a los no creyentes. Lo que pasa es que en las congregaciones, pues curiosamente no todo el mundo cree, ¿sí? Entonces, claro, y hay que estar pendiente de ellos con más amor, pero obviamente que también hay que amar al hermano y ayudarlo a permanecer, porque es que eso no es solamente ya creyó y me lavo las manos y mire usted cómo se defiende. Claro, hay un camino por caminar y hay que permanecer y por eso la congregación sirve para ayudarnos. Entonces, bueno, quería como aclarar eso, sí, estoy de acuerdo contigo. Vale, gracias, Ed. ¿Qué dice Eli? No, y es que tengo entendido que, y eso hacía Jesús y hacían todos ellos, lo primero que llegaban y como era su costumbre, llegaban era a la sinagoga, porque allí era donde se encontraban los rollos, las escrituras, algunos de los libros, y bajo esos rollos ellos abrían el rollo y sobre eso predicaban. Entonces, por eso era que se congregaban allí en las sinagogas. Gracias por ese comentario, Eli. ¿Qué dice Ed? Sí, aunque con respecto, es que me causa la curiosidad porque no es una manera, no es que yo tenga que llegar ahí a la sinagoga, no, porque por ejemplo, ¿cómo hago yo para predicarle a una persona que no sabe nada de las escrituras? Ya la palabra pensaría que cambio, pues ya no se necesitaría estarle predicando la ley, sino que le hablo conforme a su necesidad. Por ejemplo, en el caso de los griegos, cuando al Dios no conocido, ahí fue astuto Pablo porque no se pone a hablarles de la ley, sino empieza a hablarles es de otra manera acerca de lo mismo, ¿sí? La finalidad es el mismo, pero entonces pienso que no es como sí, esta es la manera correcta de predicar, pues no, porque creo que todas las personas tienen como procesos o necesidades o pensamientos diferentes. Entonces, bueno, con respecto a eso. Ya discutiremos cuando llegue el momento por qué Pablo no llega a una sinagoga, o si llega a una sinagoga en Atenas, o no llegó a una sinagoga, o qué pasó. ¿Por qué Pablo en Tesalónica se va a la sinagoga? ¿Por qué Pablo por qué Pablo, es más, vamos a hacer spoilers, ya se tiraron todo, no mentira. Pero miremos un momento, versículo 16 y 17. Clarita. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ok, listo. Versículo 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ok, pregunto, ¿por qué Pablo cuando llegó miremos 16, versículos 10 al 13? Cuando vio la visión... Dale, perdóname, Clarita. No, adelante. Hechos 17:10. No, 16, 10 al 13. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad.
Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba... Hasta ahí, Isa, hasta ahí, hasta el 13. ¿Por qué no fueron a la sinagoga? Si estamos viendo que donde ellos llegan buscan sinagogas. No había. No había sinagoga. La estrategia de ellos era ir a la sinagoga. Estos manes eran tan judíos, que ellos de una iban a la sinagoga. ¿Por qué iban a la sinagoga de una vez? Porque en la sinagoga seguramente está la gente que quiere buscar, ¿no? Que quiere entender. Estaba fácil. Porque en la sinagoga, de una. O sea, si yo tengo la opción de ir con gente que yo sé que está buscando a Dios y que además, a ver, es la gente que, hermanos, o sea, tenemos que estar claros. Los judíos estaban buscando, esperando la promesa mesiánica. ¿Qué clase de hijo de tanta sería yo? Si siendo judío, sabiendo que estás esperando al Mesías, no decirles, oiga, ¿saben qué? Ya se cumplió la promesa. ¿Ustedes se imaginan lo malo que hay que hacer para eso? No, frío. Yo voy a donde... No, vamos primero a la sinagoga. Y eso era lo que hacían, iban primero a la sinagoga. Pero en la sinagoga hay un tema interesante aquí. Hay judíos y griegos. Pregunto, ¿a una sinagoga podía entrar alguien que no creyera en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿A una sinagoga podía entrar un incircunciso? Ni un cojo podía entrar. ¿Ni un cojo? ¿Ni un leproso? ¿Qué dice Eli? Pues yo sí creo que sí podían entrar, porque los griegos, ellos dicen que adoraban a Dios, pero no estaban de acuerdo con la circuncisión y aún iban allá a adorarlo y estaban en las fiestas, o sea, no sé, no. ¿Quiénes son estos griegos? ¿Qué dice? Isa, cuéntanos, ¿tú ibas a hablar? No, porque pues es que sí es confuso. Si lo vemos conforme a la porción que estamos leyendo hoy, pues sí podían entrar porque habían griegos, ¿sí? Pero si nos vamos a que ellos eran tan rígidos bajo la ley que no permitían entrar al leproso, no, sí, las limitaciones que ponían, pero conforme a la porción que estamos leyendo hoy, sí habían allí griegos, porque también ellos ¿Qué creyeron. griegos serán estos? ¿Serán griegos? ¿O serán judíos de la dispersión que no volvieron después a Jerusalén y se quedaron y siguieron su religión donde estuvieron? Ahí dice griegos. ¿Señor? Piadosos, podrían ser ¿eso qué es? ¿Prosélito? ¿Es que es la palabra? Prosélitos, podrían ser y si eran prosélitos, ¿qué tenían que hacer con el charpey? Chao charpey. Quítese el cuello de tortuga. Aquí nos puede entrar con cuello de tortuga. Entonces, estas personas, lo que sí sabemos es que había judíos, griegos, que eran piadosos, y lo cierto es que estos caballeros creyeron. Y creyeron además mujeres nobles, no pocas. Entonces, ¿qué pasa después? El versículo 5 y 6. 5 al 7, perdón. Leo. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más
y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Otra. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí. ¿Algo para destacar aquí? Pues a mí me llama la atención que venimos pues de la tunda que recibieron no hace mucho tiempo, ¿no? Y acá otra, o sea, como que se viene otro momento difícil en donde son golpeados por precisamente estar predicando el evangelio. O sea, salían de una y se entraban en la otra. Ok, entonces en vez de quedarse quieticos en su casa, nos vamos a descansar, vamos a recuperar fuerzas, a tomar emulsión de Scott para, ¿sabes? Coger el, ¿no? Tomen Shure para que coja fuerza para aguantar la próxima paliza. No, de una. Saliendo de una entraron a otra. ¿Alguien quiere comentar algo más de estos versículos? Clarita. Bueno, me llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, los judíos que no creían, no solamente no creían, sino el celo que mostraban, el celo que tenían. Y como dice Isa, o sea, que otra vez el alboroto, otra vez esta persecución, pero me salta la pregunta porque creo, no estoy muy segura, que esta es la primera vez que se va a mencionar a Jasón. Y entra sin previo aviso, no nos dicen quién es, nada más nos dicen, como si todos lo conociéramos, como el hermano Jasón, o sea, que van a la casa de Jasón para sacarlos y no los hallaron y los trajeron a Jasón. Pero me gustó mucho esta parte. Reina Valera lo dice así, que estos alboroteros griten, estos que trastornan el mundo entero, también han venido para acá. O sea, ahorita decíamos, es que a lo mejor no conocen, es que a lo mejor pues no había llegado a Tesalónica, es la primera vez que llegan, pero los rumores sí habían llegado, de tal manera que para cuando llegan, ellos ya saben y los llaman los trastornadores de todo el mundo. Estos andan por todos lados y ya llegaron también acá. Me llamó mucho la atención eso. Vale, gracias, Clarita. O sea, ya eran famosos por estar trastornando todo el mundo. ¿Qué dice Loida? A mí lo que me llama un poco la atención en relación con esto es sobre el tema de que tenían celos o envidia, pero la palabra celos o envidia, no busqué acá en los catálogos a ver si venía alguna otra palabra o algo así, y no, sabes, llegaron a ser celosos, o sea, pero no sé si como tal cual el significado de la palabra celos o cuál era su problema por el cual ellos sintieron esos celos o envidia, o sea, porque ya cuando hablamos de esa parte de celos o envidia es como uno desea eso mismo, o sea, entonces, más que estar como que en contra, estaban como que querían que no sé si la misma fama que Pablo, o sea, me llamó la atención esa parte de celos, o sea, y otra versión dice envidia. Ok, es importante esto porque no es el celo por la palabra, no es ese deseo de proteger la palabra, el mensaje de Dios, sino es pura y cochina envidia. ¿Qué dice Edward? Sí, lo que iba a decir, estaba pensando lo mismo, porque hay una diferencia entre no conocer y no creer. Digamos que si uno no conoce, pues hace lo que hace Pablo, se le enseña, 3 días duró con ellos, pero si no creen, o sea, que ya no reciben y ya les gana es la maldad porque tienen interés en las personas, entonces les están quitando como la clientela, lo veo de esa manera, entonces
ellos están ahí con la gente, llega el otro y ¡ay! Se la roba, entonces no, son mías y les pica es la envidia. Y esta gente ya se está oponiendo, se está oponiendo a la obra pues de Dios. Me parece curioso otra cosa y es que, bueno, mencionan a Jasón. Jasón creo que, pues entiendo que es como un hermano que recibió ahí a Pablo y a los hermanos en su casa. Y resulta que esta gente es que como son como de asolapados, porque ellos sí tienen envidia, pero como por conservar una piedad, no son ellos mismos. Hubieran dicho, no, nosotros vamos a ir a sacar allá a esa gente, pero no, ponen esa a otros. Y al más, dice, me causa risa como lo dice que hay unos ociosos, en la versión que estaban leyendo decía unos vagos. Sí, coge como unos vagos ahí, unas personas ahí que uno pensaría como ignorantes. Eso es una turba, los que se dejan moldear fácilmente, como que no tienen argumentos ni nada, sino que se dejan como manipular muy fácil para que vayan y saquen a ellos. Van y los buscan y no los encuentran en la casa y empiezan a acusarlos de esto que es sedición, creo que es ese delito cuando, bueno, es que no me acuerdo cómo es que se llama. Empiezan a acusarlos de que están yendo en contra del César y que están poniendo otro rey, pues fue madre, ya le están colocándole como al imperio ahí romano, pues como para que, pensaría yo, pues los maten. Entonces, me parece eso mucha maldad, ¿no? Que voluntariamente, conociendo y todo, porque ellos estaban ahí 3 días escuchando las escrituras, pero no les gustó el mensaje y empiezan a oponerse. Entonces sí, creo que eso puede pasar cuando se va a predicar el evangelio. Se puede uno ganar ahí problemas porque la gente piensa que se le están quitando las ovejitas o se le están quitando las personas que, recordemos, no son de ningún hombre, son de Jesús, si reciben la palabra. Vale, bien importante, Ed. La traducción en la NTV dice en el versículo 5, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza. O sea, había unos alborotadores de oficio, los reúnen para que formen una turba e iniciaran un disturbio. Atacan la casa de Jasón buscando a estos dos locos para entregarlos a la multitud, y eso que dice Edward no es poca cosa. Están solapados. Y se supone que los judíos estaban esperando el cumplimiento de la promesa mesiánica. Es así como nosotros, les voy a pedir disculpas, voy a apagar la cámara porque necesito apagar la luz. Nosotros tenemos supuestamente la esperanza del regreso del Señor, pero ¿qué pasa con la iglesia cuando se está predicando algo que no les gusta y empiezan a atacar a las personas? Hay sectores de la iglesia que piensan que no todos, que la salvación no es para todo el mundo. Hay personas de la iglesia que piensan que después de que usted recibe a Cristo no puede pecar más. Y si dice lo contrario, pues le caemos encima a todos. Y lo atacamos y le decimos que usted está promoviendo el pecado. Hay gente de la propia iglesia que está atacando a los hermanos porque no les gusta el evangelio y está promoviendo turbas. Y eso pasa muchísimo, y ahora en el mundo de las redes sociales, pues pasa cada vez de una manera más solapada, porque se crean perfiles falsos para atacar a las diferentes congregaciones, a las diferentes personas que predican, y eso es una forma de hacer lo mismo que se está haciendo aquí. ¿Qué va a decir Eli, luego Vero y luego Isa? Me llama la atención que Pablo predicó en la sinagoga acerca de Jesús, de que él era el Mesías, y lo comprobó a través de las escrituras. Los judíos tenían conocimiento de las escrituras y si eran unos de los que iban también a estas sinagogas, o sea, de verdad que
que eran, pues no sé, en mis palabras, malvados, o sea, unos envidiosos. Sintieron de verdad los celos y por ellos y por eso fue la actitud que tomaron, ¿no? O sea, y no fueron realmente iglesia. No, 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 es que ellos no eran iglesia, ellos eran judíos que sencillamente pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero se les cayó la careta. Lucas dice, estaban celosos. ¿Qué dice Vero? Yo hablo ya desde el punto de vista de, desde la perspectiva de Pablo y de Silas. Y cuando escucho todo esto, y además que no les pasó una, sino dos, sino tres, sino varias veces, yo digo, definitivamente es lo que el Señor anunció antes, el que esté dispuesto a llevar mi cruz, a que los persigan, a que entonces, bienvenidos, aquí están. Y así es, estoy viendo que todo lo que el Señor dijo, todo se cumple al pie de la letra y que aparte de todo, qué chévere ser como Pablo, yo ya me hubiera rendido, yo digo, ay, no, ¿sabe qué? Quedémonos aquí ya que no nos den más duro porque no, no aguanto más. Total, eso es cierto. Es más, siendo como si, ¿sabe qué? No, muy chévere todo, pero yo me devuelvo a Jerusalén. Porque recordemos que Silas fue uno de esos enviados de Jerusalén a llevar el mensaje de los acuerdos que se hicieron cuando estaban empeñados en hacer circuncidar a los gentiles que estaban creyendo. Y Silas se une al parche, al grupito, a los amigos, a los cuates, para ir a decirle a la iglesia de los que estaban haciendo entre los no judíos, ¿saben qué? Tranquilos, no hay que circuncidarse. Y después de llevar el mensaje, Silas se queda y empieza a llevar más palo que gata ladrona. Y Silas no dice, ah, bueno, ya yo rico acompañarnos, pero yo tengo que regresarme a Jerusalén, que dejé montado un arroz y no, Silas se queda y sigue llevando palo, como dice Verónica. ¿Qué dice Isa? Es que efectivamente trayéndolo a hoy, nosotros vamos a encontrar todo este tipo de personas en la iglesia, pero me gusta y pues me llama mucho la atención que a pesar de que encontraban personas que creían, que no creían, otros que querían hacerles daño, que sí, que se ponían de acuerdo con el pueblo, busquemos los que les pueden hacer daño, o sea, ellos mantenían su enfoque, o sea, en ningún momento fue el motivo para que ellos dijeran, no, hasta aquí nomás, vámonos a otro lado, no, llegaban como a las últimas consecuencias, o sea, no importa esa perseverancia de Pablo, pese a que pase lo que pase, y así va a pasar hoy en día. Nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas frente a la fe, unos que sí están inquietos, otros que están apenas comenzando, otros que, así como estas personas, sintieron envidia. Pero desde que no se salga del enfoque de lo que nos mandó Jesús a hacer, pues vamos a tener esa constancia. El Espíritu Santo es el que va a obrar en nosotros y va a estar ahí, que no nos va a permitir que por el temor de las cosas de la carne que nos pueda suceder, nos apartamos. Entonces me parece muy bonito ese, no importa lo que pase, pero yo estoy enfocado en lo que me mandó a hacer Jesús. Entonces, pues sí, al igual que Verónica, me asombro porque no, yo también hubiera renunciado, no, otra vez no, yo salgo corriendo, pero sí lo exhorta a uno muchísimo esa partecita. Sí, no olvidemos que vienen de la cárcel, de haber sido azotados, les dieron varita y les dieron bien duro y los metieron presos. Y entonces ahora, y además todo eso por culpa de un sueño que tuvo Pablo. Oiga, Pablo, ¿usted está seguro? ¿Está seguro que era por ahí? Pero aquí están ellos y siguen. Y Jasón. Jasón es la primera vez que aparece, como estaban marcando ustedes. Jasón, ¿por qué Jasón no los entrega y dice, no, metan los presos a ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes la actitud de Jasón?
Pues no sé, yo creería que entiende lo que Pablo les ha dicho, porque el mensaje que les da es que explicándole las escrituras, mostrándoles que era necesario que el Cristo padeciera. Entonces, bueno, no sé, acá más o menos medio especulando, pues claro, pues si él sí que es el Mesías y padeció, pues bueno, yo también. Entonces, bueno, no sé, creo que por eso como que está firme en eso, que pase lo que pase, pues está como haciendo la voluntad de Dios, pues no sé, podría pensar eso. Ok, vale. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien quiere leer desde el 6 al 9, porfa, Isa? Ok. Iba a mencionar que así como lo había hecho Lidia, que lo recibió Oh, sin tanto reparo en la casa, ¿no? O sea, Jasón, Lidia también fue, pues, como apareció de un momento para otro, pero también los invitó a quedarse en la casa de ella. Entonces, como que había esa, no sé, fraternidad o ese sentir de que por las personas que predicaban, como que les generaba esa confianza de, vengan, quédense en mi casa, ¿sí? Entonces, me llama también la atención eso. Entonces voy a leer de 17 del 7 al 9. Y Jasón los ha recibido en su casa. Bueno, esa es la queja que ellos están presentando, la acusación. Desobedecen las reyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír todo eso, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Plata de por medio. ok. ¿Qué valdría la pena destacar aquí? Pregunto, ¿de dónde salió Jasón? Clarita, tú ibas a decir algo, cuéntanos. Sí, iba a decir algo muy parecido a lo que comentó Isa en cuanto a que me recordó a Lidia. Y viendo ese episodio, cómo Pablo y Silas llegan a casa de Lidia, y luego qué es lo que pasa, que son golpeados, que son azotados, pero antes de irse a esa ciudad, Pablo regresa. Y leíamos la semana pasada que llega a consolarlos, a animarlos. Entonces, yo no dudo que como se está corriendo la voz de todo esto, tanto para los malos, tanto para los que no lo aceptan, los que están gritando que estos están trastornando al mundo, ahorita decíamos, pero no fueron iglesia, no eran iglesia estos vagos, pero que preguntabas sobre la actitud de Jasón, pues qué gran ejemplo, porque Jasón ciertamente estaba haciendo iglesia con ellos. Y yo creo que no es nada fácil. Si uno alborotador llega a la ciudad y uno sabe que toda la gente lo quiere apresar, muy difícilmente nosotros lo esconderíamos en nuestra casa. Sin embargo, Jasón y otros hermanos, dice ahí, tuvieron esta valentía, este empoderamiento que está surgiendo de la iglesia, que está surgiendo de todos estos que están creyendo. A donde Pablo y Silas iba hasta ahorita, hay un alboroto, pero también hay iglesia que está soportando juntamente con ellos desde las estradas, o sea, desde acá están haciendo su parte y Jasón lo está haciendo ahorita. Yo me imagino que esta turba no llegaron muy amablemente, pero él da la cara y no solamente da la cara, paga la fianza. Entonces me gusta esta parte de que él no se acobardó. No dudo también que pues si Pablo y Silas se quedaban ahí, no sé, las pláticas que tendrían ya en la intimidad cuando no están todos los demás, a lo mejor también a ellos ya los había animado y alentado y decirles, pues estas cosas es necesario que pasen ya. A mí, fíjate que cuando fui llamado me dijeron que iba a padecer, todas estas cosas que creo yo que pudieron haber pasado, sin embargo no están escritas. Pero lo que sí es la actitud del hermano Jasón, que creo que en este episodio y en esta porción es él quien nos está enseñando a hacer iglesia. Sí, gracias, Clarita. ¿Qué dice Isa? Me llama la atención, devolviéndome un poquito, de que los que tuvieron envidia
no pareciera que no hubieran frenteado el tema, sino que van y consiguen a otros alborotadores de la plaza o los vagos que llaman acá, ¿sí? Ni siquiera como que frentean, sino vengan, harta gente que haga bulla y genere como la turba grande, y ahí sí atacan como tal la casa de Jasón, o sea, como ellos directamente no les dicen, venga, ustedes están hablando contra las escrituras, tomando las escrituras, porque no tenían con qué discutir. Entonces cogen la forma de hacer la turba para como callarlos. No tenían punto de discusión frente a las escrituras. Entonces van y llaman a otros que, pues acá dice vagos, acá dice que otros de la misma iglesia, pero no o sea, el punto de ellos es que no hay punto para refutar lo que les estaba diciendo Pablo, o sea, no. Entonces, ¿qué hagamos? Hagamos una bulla y que los callen y los encarcelen, los golpeen, o sea, el corazón humano, ¿no? Hasta dónde llega ese punto de que pueden estar diciendo la verdad, muy seguramente habrán caído en cuenta que era cierto, pero los movía más la envidia y ese sentir en su corazón que preferían la bulla de toda la gente para maltratarlos, ¿no? Entonces, pues me llama la atención eso. Gracias, Isa. A mí me parece o sea, me parece genial que Jasón probablemente era tesalonicense y Jasón está escuchando y probablemente después de haber escuchado 3 días de reposo a Pablo y a Silas, abre las puertas de su casa. Antes de seguir, Loida, cuéntanos. Y a mí me gustaría, bueno, yo dije que a lo mejor es más adelante, por lo que dijeron, Isa dijo, no, ya había plata, ¿no? Pero, o sea, también eso me hace pensar que no era tampoco cualquier persona Jasón, o sea, tenía para pagar una fianza. Y a lo mejor no solamente él, sino para los de los demás que se los llevaron ahí, porque no se lo llevaron, se llevaron a Jasón, o sea, se llevaron ese y a otros, dices, a ellos y a otros que estaban en ese lugar, o sea, entonces quiere decir que no, o sea, que realmente Pablo lograba acceder a personas que aparentemente pudieran ser que por el estatus social a veces pensamos que los más de más capacidad adquisitiva pues son a veces más duros de corazón, pero Pablo lograba estar ahí y lograba acceder y lograba dar un mensaje en donde Dios alcanzaba esos corazones y esas personas, o sea, tenían un lugar importante, porque lo soltaron por eso, o sea, tenía garantía de que él era algo seguro porque pagaron fianza y se fueron, o sea, tenía un estatus, yo creo. Ok, vale, gracias, Loida, que dice Clarita. Es que Pablo en la carta de Romanos que le dicta a Tercio, casi por terminar, en el último capítulo, en el 16, versículo 21, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Y este es el mismo Jasón que aparece en Hechos 16. Entonces, quería hacer esta aportación de que Pablo, o sea, que Jasón se queda con él, con Pablo, y muy probablemente anda por otros lugares. De hecho, está presente cuando escribe esta carta de Romanos, pero aquí dice que son sus parientes. No sé otra versión que diga, porque de Timoteo se dice mi colaborador. ¿Y estamos seguros que Jasón será ese mismo Jasón de Tesalónica? Bueno, no estoy segura, pero ya ves que las Biblias tienen aquí referencias y me lleva a Hechos 16. Es que no sé. Vale, gracias, Clarita. En todo caso, como nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere compartir qué ha sentido, qué le enseña esto a ser iglesia, para ser iglesia, o con qué se ha confrontado, porque pensemos algo, o sea,
estamos viendo la predicación del Evangelio por todo el mundo, están alborotando a todo el mundo, no dejan de alborotarlo, siguen empeñados en predicar a Cristo y de repente, pues otra vez, esta vez no son azotados, esta vez no son perseguidos, de repente pasa algo todavía más incómodo, que yo me fuera para Estados Unidos, me recibe Verónica, y entonces por yo andar predicando el Evangelio, le cae la policía a Verónica, le cae la migra, la mete en presa, por yo predicar el Evangelio. Y entonces Verónica, tranquila, Juan Manuel, tranquilo, Jerónimo, tranquilo, y dicen, no, pero es que es así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de todo esto? Loida. A mí lo que me está llevando mucho a ver esta parte es que a veces nosotros pensamos o tenemos estas convicciones muy firmes sobre que somos como más exclusivos, ¿no? Y queremos que las cosas se hagan o se crean o se convenzan las personas a nuestra manera, pero somos muy duros y prejuiciosos. Y cómo es que los corazones de aquellos que a lo mejor pudiéramos a veces pensar que no, o sea, que no es para ellos, ¿no? O sea, es para ellos también y tienen un corazón más sensible, más amoroso, más amigable, más empático en todos los sentidos, incluso con un mayor espíritu de sacrificio por el prójimo, al extremo de, pues los encerraron a ellos y no a Pablo esta vez, pero no lo delataron. Entonces eso me estimula mucho a ser más abierta en muchas cosas que antes a lo mejor era muy cerrada en pensamiento. Vale, gracias, Loida. ¿Alguien quiere comentar algo más? A mí me llama la atención porque fíjate que acá el motivo por el cual dicen que acusaron a Silas y a Pablo, le decían la acusación que era porque profesaban lealtad a otro rey. Entonces, hasta donde Jesús realmente es mi rey, ¿sí? Hasta donde estoy dispuesta a pasar pues estas penurias por profesar el evangelio y hasta donde no importa, así me digan que está profesando a Jesús como su único Dios, como su todo, hasta donde estoy dispuesta a pasar la situación difícil. Y todavía me sigue confrontando, o sea, lo que es el capítulo anterior que estudiamos, con todo esto que le hicieron a Pablo, y ahorita nuevamente, pues sí, ven, no va a ser una, no va a ser dos, como lo decía Vero, pero me trae recordación cuando Jesús advertía eso, miren, no va a ser sencillo, va a haber aflicción, pero confíen, sí, que yo he vencido al mundo, como tal eso me lo trae. Qué bien, gracias, Isa. ¿Qué dice Edward? A mí me parece muy chévere, bueno, y me parece duro, por ejemplo, que uno dure 3 días allá tratando de explicarles la palabra, de predicar, de amar a las personas y que esas personas sean las que te ataquen después. Entonces me dice, hijo de madre, uno cómo hace eso y cómo hizo Pablo para en la cárcel allá en el capítulo anterior y allá cantando y adorando a Dios y siempre ahí como tan dispuesto. Entonces me viene a la mente un versículo que es muy conocido, pero que digamos que no se entiende muy bien, y es cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me parece muy chévere que es el Señor el que lo sostiene, el que lo fortalece y lo ayuda a uno pues para seguir haciendo la obra y soportando. Y aunque sea por uno solo, si hubiera sido por ese Jasón y por unos que escucharon, pues vale la pena. Entonces, pues eso es lo que me llega, que hay que seguir, hay que permanecer. Entonces, mucho ánimo, con sabiduría, con paciencia. Entonces, sí, eso es lo que me llega. Gracias, Ed. Y qué oportuno ese versículo que citaste. Solamente se puede soportar todo eso en Cristo.
Ed, ¿puedes hacer una oración cortita para terminar, porfa? Papá, gracias por tu palabra. Gracias que parecía difícil conectarnos hoy y tú nos diste el privilegio de estar acá como hermanos, Señor, porque sabes que necesitamos tu palabra, sabes que flaqueamos, sabes que caemos, que nos cuesta, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, la sabiduría, la astucia, Señor, la valentía de seguir haciendo tu obra. Ayúdanos a entender, haz tu voluntad en nosotros. Sana lo que tengas que sanar. Límpianos, líbranos, ayúdanos, Padre. Tú dijiste que si llevábamos fruto, tú nos limpiaríamos para que llevemos más fruto. Finalmente eso es lo que queremos, llevar el fruto, que ese sea nuestra delicia, servirte, amarte, glorificarte, Padre. Así que ayúdanos, te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las que están aquí, guárdalas, dales descanso, Señor, que hay situaciones que son duras, entonces dale reposo, que la fe no falte, Señor. Tú eres fiel y tú tienes el control de todas las cosas, así no nos guste, Señor. Así que gracias por todo, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que el Señor los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao.